Bueno, pues os propongo un pequeño cambio en la estructura. Yo creo que puede pasar a Ángel a hacer la visión de relator y... Buenas tardes. Sí, buenas tardes ya. Vamos a ver qué podemos hacer con estos 15 minutos que nos quedan, ¿no? Bueno, un poquito más si queréis. Lo que tú quieres, como tú y yo tenemos que comer aquí, lo que creo que a lo largo de la mañana pues hemos estado viendo el tema de vulnerabilidad urbana fundamentalmente desde la perspectiva económica, ¿no? Que era lo que nos traía aquí hoy. Y quizá, por empezar, me gustaría pensar que ese planteamiento de vulnerabilidad pues es muy similar al que podemos hacer en otros campos. En concreto estaba pensando en el ámbito que a mí me toca más últimamente, en el que he estado trabajando, que es el de vulnerabilidad frente a la naturaleza, ¿no? y al cambio climático, donde en definitiva tenemos muchas similitudes con muchos de los planteamientos que hemos oído hoy. Y a mí me gustaba entonces empezar con planteando ese paralelismo, ¿no? En el caso del cambio climático, efectivamente, tenemos algo sobre lo que en parte podemos actuar en el largo plazo, que son todas las políticas de mitigación, pero que fundamentalmente pues vemos que hay situaciones que ya se están cambiando hoy y que están planteando una serie de desafíos. Y entonces el planteamiento de las ciudades es dónde se van a dar esos impactos, y cómo podemos actuar. Creo que la parte de vulnerabilidad pues la hemos agotado seguramente con nuestras intervenciones. Aquí quizá alguien quiera plantear algunas cuestiones sobre lo que habéis presentado, pero quizá podríamos dar el siguiente paso de pensar entonces cuál puede ser la manera en la que podemos reaccionar frente a esa vulnerabilidad que hemos ido detectando en vuestras intervenciones. Y sé que os estoy pidiendo ir un poco más allá de lo que son precisamente vuestra investigación, pero pienso que ya en la informalidad de esos 15 minutos que nos quedan hasta la comida, pues podemos permitir ser un poco frívolos y intentar especular un poco más sobre qué es lo que puede estar ocurriendo. En definitiva, cuando hablamos vuelvo al caso de la adaptación al cambio climático, cuando hablamos de la adaptación, lo que decimos es, normalmente las ciudades lo que hacen es, cuando se enfrentan al impacto, reaccionan, ¿no? Reaccionan como pueden, básicamente, y eso yo creo que responde, que puede ser muy bien el símil de lo que nos ha ocurrido en el caso de las ciudades españolas, no solo españolas, por supuesto, pero en concreto de lo que estamos analizando y en particular de Madrid. Lo que se hace es entonces intentar ver qué es lo que se puede hacer. El siguiente paso de la adaptación es cuando intentas ir más allá del corto plazo y empiezas a ver qué oportunidades inmediatas tienes de mejora de tu resiliencia, ¿no? de la robustez de tu sistema urbano. Intentas entonces ver qué podemos incrementalmente solucionar. Y ahí, no sé si realmente vosotros percibís, esa sería mi primera cuestión, si percibís que estamos ya intentando identificar algunos elementos de políticas económicas o sociales en las que estamos intentando ganar, incrementalmente ganar de alguna manera resiliencia, si tenéis alguna sensación de que algo de eso se está produciendo. Y luego el tercer paso, que siempre es el que, nadie está allí, pero ¿no? Siempre a los que nos dedicamos puramente a la especulación académica, pues siempre nos gusta esos paradigmas, sería el de transformación, el de hacer cosas costosas a corto plazo, que no dan, que fundamentalmente no está claro que aporten ventajas claras a corto plazo, pero que nos ponen en una situación mejor en el medio y largo plazo, ¿no? Las acciones transformativas. Así que si nos parece mal, pues podemos hacer una ronda. Y básicamente tenéis en los estudios en los que estáis ahora implicados, pues estáis detectando, lo primero, si las ciudades efectivamente han reaccionado al impacto y cómo lo han reaccionado. En segundo lugar, si además hay alguna acción incremental que los esté haciendo más resilientes, y si hay algún atisbo
de acciones transformativas que nos podrían hacer cambiar fundamentalmente de modelo en el futuro. Vamos, si os parece, pues lo reconozco, y si no, y por supuesto, pues podéis hacer como que no me habéis escuchado y contar algunas cosas o cruzaros preguntas entre vosotros, lo que sea. Y bueno, desde nuestro trabajo también no hemos llegado a ese grado de definición, pero yo creo que desde el Ayuntamiento de Madrid sí se están haciendo políticas para atenuar estos posibles cambios. Lo que no tengo tan claro es si se están realizando por presiones sociales o de ciertos grupos de presión, más que por esa adaptabilidad o por esa concienciación a lo que pueden ser los efectos del cambio climático en nuestras ciudades. Pero es más bien una opinión personal que el grupo de trabajo, que no sé si luego conocerá la llaman a la política, porque son de opiniones contrarias o no. Pero sí que hay proyectos significativos significativos de cierta escala en la ciudad de Madrid que sí que pueden hacerse extensivos y formar parte de esa resiliencia, de ese proyecto de resiliencia en el Ayuntamiento. ¿Tienes algún ejemplo concreto? Proyectos como el campo de la cebada o Esto es una plaza, que son proyectos que, por ejemplo, Esto es una plaza es un proyecto barrial o de un colectivo que sí que ha conseguido por parte del Ayuntamiento ese permiso o esa oportunidad de desarrollar su proyecto donde estaba localizado y participar de cierto modo de esa economía verde y de esa participación social que muchas veces es demandada por los propios barrios y ciudadanos que viven ahí. Gracias. Bueno, yo debería decir que me sumo a todo y así Isaba no decir mucho, pero bueno, frente a esas preguntas, así a bote pronto yo diría solo un par de cosas. Respecto a la vulnerabilidad de cualquier tipo, es decir, frente a fenómenos naturales, sociales, todos sabemos que siempre hay dos tipos de respuestas. Las respuestas paliativas, que intentan enfrentarse a los efectos derivados, y las respuestas preventivas. Entonces, en este sentido, yo creo que sí que hay, evidentemente, muchos ejemplos de respuestas paliativas, con mayor o menor éxito. Lo que tengo más dudas es que se haya afrontado de forma general esa otra visión que supone pensar en nuevas formas de organización, un nuevo modelo, si queremos decirlo así. Lo digo porque, al menos en lo que nosotros hemos estudiado, lo que sí detectamos es que no todo el mundo ha padecido las cosas de la misma forma. Y por tanto, si algo nos enseña la crisis, creo yo que sería a mirar por qué algunos no han tenido tantos efectos. Y en ese sentido, a mí me parece que hay un elemento fundamental, que es reducir el riesgo. Antes de que se produzca la catástrofe, reducir el riesgo. Y claro, en el ámbito que yo he tratado, eso puede tener luego respuestas políticas distintas. Desde enfrentarse a alguna cosa como la que se ha dicho, depende de la estructura económica que tengamos, tendremos probablemente mayor tendencia a estar vinculados a ciclos que nos desbordan, que no podemos controlar y que se repiten periódicamente. Esto es bastante inexorable, o podremos tener mayor capacidad de resistencia, mejor empleo o un empleo barato porque estamos intentando competir en costes, etcétera. Eso por un lado. En cuanto a si se está haciendo algo, la verdad es que no tengo una respuesta muy clara. Yo creo que desde el ámbito local sí se están haciendo cosas, unos más, otros menos. Y ahí lo que no tengo es, bueno, se podría hacer un inventario según se te van ocurriendo cosas. Lo que sí me parece es que a otras escalas, por encima de lo local, es donde yo no veo por el momento en nuestro país políticas transformadoras, si queremos decirlo así, que afronten la necesidad de no reproducir un nuevo ciclo de crecimiento basado en condiciones similares a las que tuvimos, simplemente atrayendo inversión y turistas, por decirlo de una forma muy simple, porque probablemente reproducirá otra cosa. La política industrial que mencionaba la última intervención, me parece que es un elemento a mí, bueno, quizá por deformación profesional, muy importante. Yo creo que no se trata solo de decir hay que tener más industria, sino qué industria tenemos y si es, digamos, sostenible en el tiempo desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista, digamos, económico y del tipo de empleo que genera. Entonces, en ese sentido, ese tipo de políticas de ámbito más estructural, yo
Personalmente pienso que por el momento, desde que se inició la crisis, nadie se ha enfrentado. Muchas gracias. Bueno, es obvio que el concepto de vulnerabilidad pues es aplicable a la industria o a un sector productivo, en el sentido de que pues, hay condicionantes externos que hacen que ese sector o el conjunto de agentes que está involucrado en una determinada actividad económica pues, pueda verse afectado, ¿no? por ese cambio. Y por tanto, desde ese punto de vista, pues bueno, me parece un concepto incluso aplicable o que se puede trasladar al examen de un sector, de la industria, de las manufacturas. ¿Cómo vincular, digamos, tú has planteado el análisis, este análisis a aspectos de localización? Bueno, voy a poner un ejemplo que es el que participé con alguna persona de la Universidad de Alicante, algún profesor, que es en España ha habido algunos sectores que han experimentado un fuerte proceso de deslocalización. Uno es el del calzado. En torno a Elche, pues una parte sustancial de la fabricación de calzado que se realizaba en esa comarca, ya desde finales de la década de los 90, es prácticamente trasladada, sobre todo por las empresas con más capacidad económica, a la fabricación, no el diseño, no el control de fabricación, o no el control de fabricación posterior, digamos, o el control de calidad, perdón, posterior a la fabricación, que continuó dándose en la misma localización, pero digamos que la producción se externalizó o se deslocalizó completamente. Es decir, que hay aspectos de la vulnerabilidad que están muy vinculados al territorio y que conocerlos bien es importante desde el punto de vista de cómo hacer frente a la vulnerabilidad. Bueno, pues en estos últimos años, 3, 4 años, ha habido un cambio en ese sector que tiene que ver con la demanda, con la deslocalización de la producción en ese sector requiere de volúmenes elevados de producción, es decir, que requiere contratar en China pues, unidades y volúmenes de producción importantes, si no es difícil obtener ventajas de esa deslocalización, pero en los últimos años ha ocurrido, quizá producto de la crisis, con que digamos, la demanda de este tipo de productos ha requerido de volúmenes de producción cada vez más reducidos y una rotación de modelos mayor, de modo que la demanda o la producción tiene que ajustarse más o de manera creciente a la demanda, para, digamos, en función de cómo evoluciona la demanda casi trimestre a trimestre, pues adaptar la producción a eso. Con lo cual ha perdido interés la deslocalización y de hecho muchas empresas o algunas empresas han relocalizado su actividad en respuesta a ese cambio. De modo que señalo esto como ejemplo para sugerir que la reacción y la adaptación es un fenómeno importante y que en este caso tenemos que un buen conocimiento de cómo están variando las condiciones, las circunstancias del entorno, permiten pues, políticas y adaptaciones. Por ejemplo, esta recuperación de la producción, sin duda, bueno, pues la han realizado las empresas, pero la pérdida de tejido productivo seguro que ha hecho que esa recuperación de producción pues, se esté haciendo de manera más lenta de lo que se podría hacer, etc. Y enlaza con lo de las políticas industriales. Creo que las políticas industriales son indispensables y que es digamos, importante, incluso en aspectos como este que estoy señalando, pues, disponer de herramientas que permitan favorecer esos procesos de adaptación. Lo señalo
digamos, como un ejemplo en el que hay, digamos, algo que puede vincularse con el territorio, con las áreas urbanas. Puede estar ocurriendo, al hilo de lo que estáis comentando, puede estar ocurriendo que realmente el ámbito de gobernanza ha cambiado y entonces la política industrial no tiene un papel en la escala nacional. Me explico. Quizás esos problemas industriales que detectamos en España, cuando estás en Bruselas, no los apercibes como tales, porque tienes un ámbito competitivo diferente en el que lo que puedes estar viendo es que hay una especialización lógica de un territorio del sur en actividades que ya sabemos todos cuáles son. Entonces, desde esa perspectiva, igual que en la industrialización de finales del 19, pues hubo una especialización territorial en el marco de la península, podemos estar simplemente pasando a una escala donde se ha vaciado el ámbito nacional de la política industrial y tenemos por un lado el ámbito local vulnerable en el que estamos nosotros, por otro un ámbito transnacional en el que no se percibe como tal un problema puramente de industrialización. ¿Cómo ves este elemento? Pues sí, es una reflexión interesante. Yo creo que el ámbito de quizá el elemento más importante de las políticas industriales, yo lo entiendo como vinculado a las políticas de innovación, ¿no? A dedicar recursos de manera más o menos horizontal, pero dedicar recursos en una cuantía muy importante a actividades de innovación, ¿no? Entonces, ese aspecto a mí no me parece que deba o sea necesario vincularlo estrictamente con el territorio. No le veo. Digamos, pero sí puede haber otros aspectos de externalidades que estén vinculadas al territorio y que sean importantes para la producción. Tú eres más experto, o has trabajado más en el tema de los clústeres, ¿no? Y este tipo de cuestiones. Quizá puede haber políticas industriales que fomenten esto y que estén vinculadas, digamos, más con el territorio. Sí, yo pienso que en España hay un elemento fundamental que son esos gobiernos intermedios, los autonómicos, porque en los lugares en donde se está haciendo de hecho política industrial, o se hizo hasta no hace demasiado tiempo, hasta la segunda mitad de los años 90, que además del País Vasco, claro, eran también la Comunidad Valenciana u otros, bueno, vamos a hacer ahora un recuento. Fundamentalmente, los gobiernos autonómicos en eso tuvieron un peso, fundamentalmente a través, no tanto de políticas generales, como de políticas específicas de promoción de eso que la literatura llama ambientes locales, innovadores. Es decir, que por ejemplo en el caso del calzado, además de los fabricantes, hubiera alrededor proveedores, servicios de calidad, trabajadores cualificados, etc. Y eso normalmente se genera en el entorno y hay que crear condiciones para conseguirlo, con apoyo de centros tecnológicos o de centros de empresas, hay muchas cosas. En ese sentido yo, claro, por deformación profesional, sí que hemos estudiado casos de respuestas locales específicas que tenían, además de la iniciativa local, porque los gobiernos locales tienen muy poca capacidad legal y económica de hacer mucha política, salvo algunas grandes ciudades. Pero había, digamos, que una escala intermedia que propiciaba hasta cierto punto eso. Y en el caso del País Vasco sigue ocurriendo. En otros ha desaparecido porque se apostó por otras vías. Lo que sí creo, y me parece interesante lo que comentas, en qué medida el gobierno del Estado o nacional, según cada cual quiera utilizar la expresión, tiene o no responsabilidad en un contexto, digamos, de creciente vinculación a las decisiones de la Comisión Europea y a todo esto. A mí no voy a entrar en este debate, claro, de fondo. Lo que sí me parece llamativo es que, por ejemplo, la Comisión Europea, a través, por ejemplo, del Comité de las Regiones, en un documento del 2012 al que creo que aludías y demás, empezó a cambiar el discurso hace 3 o 4 años, y aunque no estoy muy seguro de si más allá del discurso y de la retórica oficial hay mucho más, pero empezó a plantear eso de que la reindustrialización era necesaria, vinculada a la política esa de crear la sociedad del conocimiento y demás, que al principio parecía que era todo servicios,
Y ahora eso ha cambiado. Y en cambio, en el caso español, yo creo que todavía no se ha cambiado mucho el discurso, al menos yo no lo conozco. No he visto. Entonces, hay por un lado discursos y acciones en ámbitos inferiores, digamos infraestatales, y parece que en Europa eso ya no suena tan raro ni tan ilusorio. Pero ese escalón intermedio no lo veo. El último ministro de Industria que hemos tenido, de hecho la industria se ha agrupado como un paquete más a un macro Ministerio de Economía, ha desaparecido el Ministerio de Industria por primera vez desde que yo recuerdo. Yo creo que es un síntoma de que en ese ámbito la industria sigue sin resucitar, ni siquiera como intención. Muchas gracias. Pues vamos a continuar por el otro lado de la mesa con estas cuestiones sobre las respuestas a la vulnerabilidad. Muy bien, pues yo debo decir que he asistido a las ponencias de las dos últimas, con lo cual no tengo exactamente la composición del lugar de todo lo que ha sido la mañana. Pero en todo caso, sí, respecto a la pregunta que planteas de posibles enganches con áreas resilientes, etcétera, etcétera, me uno un poquito a la respuesta del profesor Méndez cuando decía que seguro que existen en ese ámbito local o intermedio iniciativas que tienen valor, pero sobre todo después de escucharlos a ellos dos, que son los que he oído, realmente el interrogante se me agranda, o sea, al revés, o sea, me pregunto. Me parece que hay concomitancias entre las dos ponencias, sobre todo cuando hablaba Ricardo de ese empleo, digamos, tan deteriorado, tan vulnerable, si queremos decirlo así, y esa localización tradicional en lo que habían sido áreas industriales de la región madrileña. Y entonces, inevitablemente, la cuestión es si, claro, se ha producido al mismo tiempo un desplome tan grande de lo que ha sido la industria en nuestro país, pues parece, uno se pregunta entonces cómo salir de ello. Yo estaba escuchando al profesor Fariñas con la expectativa, pues después de todo lo que ha dicho, uno de esos 10 puntos me parecía que ibas a hablar o ibas a comentar algo así como que había que dar un impulso nuevo a la industria, y en cambio me he quedado así con el interrogante cuando has dicho que realmente esto no es un camino posible. No sé si te he malinterpretado cuando decías recuperar industria no va a ser posible o algo por el estilo, a no ser que en el último punto apuntabas sectores como la digitalización, etcétera, etcétera. A mí se me venían a la cabeza también el discurso, o sea, aquella iniciativa del gobierno Zapatero que empezó su andadura diciendo vamos a cambiar el modelo productivo, vamos a dar un impulso a la industrialización en este país, y cómo todo aquello quedó absolutamente en agua de borrajas nada más casi iniciar la legislatura. Entonces también se me venía a la cabeza efectivamente cómo el impacto del desempleo como digamos argumento máximo de vulnerabilidad en el País Vasco ha sido mucho menor a lo largo de la crisis, y lo unía también a ese esfuerzo que el País Vasco ha realizado, yo creo, o a ese no descuidar sus políticas industriales. Y bueno, en el café hablábamos también de ese ministro de reindustrialización, Montebourg, del primer gobierno socialista, del gobierno socialista francés, y hasta qué punto eso había dado frutos. Bueno, en realidad mi intervención tiene más que ver con interrogantes a los dos ponentes realmente que con esa propuesta de resiliencia. Pero está muy bien, porque así eventualmente si no queremos comer podemos continuar luego. Hacer otra vuelta. Adelante. Bueno, yo cambiando un poco de tercio, pero sin cambiar el tema, digo, yo como urbanista, ¿no? Digo, ¿qué puede hacer la planificación urbana, que es planificación espacial, incluso la ordenación del territorio en todo esto, ¿no? Esto es siempre mi interrogante, quizá una deformidad profesional, ¿no?
pero sobre todo intelectual. Hay algo aquí que yo creo que me han interesado muchísimo las ponencias, muchísimo. Y yo lo primero que tenemos que hacer es aprender más, ¿no? Se ha dicho una cuestión aquí, creo que la comentabas antes, en relación con que cuando hay una enfermedad, pues puede haber cuidados paliativos o preventivos. Pero fíjate, ahora cada vez más hay enfermedades que no conocemos las causas. Y como no conocemos las causas, solo se atienden a los síntomas. Parece un poco que nuestra política es siempre nunca ir a las causas, siempre a los síntomas. Muchas enfermedades que son, y bueno, vamos a hacerle la vida más cómoda a este paciente, ya que no tenemos ni idea de lo que es lo que le pasa. Entonces vamos, claro, esto es un tema que el urbanismo lo hace sistemáticamente. Es decir, muchas veces por esta lógica de corto plazo, por esta lógica. Entonces, teniendo en cuenta además que hay una distancia, en el origen del urbanismo había una famosa profesora italiana que los orígenes del urbanismo lo llama diagnosis y terapia, precisamente. Esta lógica de nosotros estamos siempre atendiendo un cuerpo enfermo, ¿no? El urbanista siempre está atendiendo a la ciudad, que es un cuerpo enfermo. Esto es una inercia que yo creo que el conocimiento debe modificar, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se han dicho aquí que no podría entrar en ellos, pero lo que sí es verdad es que si nosotros atendemos al espacio, nos preocupamos de los lugares, este concepto de vulnerabilidad y los matices, por ejemplo el factor empleo, el factor industria, nos enseñan que hay lugares que tienen unas necesidades distintas a otros lugares. En este sentido, la planificación espacial debería ser menos general, menos omnicomprensiva, ir más directa, más orientada allí donde hay problemas. Y esto ya es un convencimiento que está viéndose. La planificación no debe ser vamos a resolver todos los problemas de la ciudad, no, vamos a ver dónde hay problemas en la ciudad. La ciudad en sí no es un problema, el territorio no es en sí un problema, ¿no? Y yo creo que en este sentido, yo creo que y estoy hablando en general, esto nos ayuda mucho, por muchas cosas que se han dicho. Por ejemplo, una cuestión, voy a señalar dos, una de cada presentación, ¿no? La idea de las inercias, ¿no? Cómo la crisis, que lo creo que Ricardo lo ha dicho muy bien, cómo la crisis lo que acentúa es los problemas que algunos lugares ya tienen, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Que podríamos decir, tenemos espacios donde se concentran problemas en las ciudades, no los resolvemos y cuando la crisis surge tenemos más problemas precisamente en esos lugares. Esto es una cuestión extraordinaria, ¿no? Vamos a seguir trabajando en esto, sobre todo en un contexto de crisis de modelo expansivo y de regeneración urbana, ¿no? Esto está claro. Y otra cuestión, por ejemplo, que de la segunda presentación que a mí me ha llamado la atención es, este país es torpe en todo lo que es innovación y tecnología. Siempre que ha salido el factor innovación o el factor tecnológico, por ejemplo, en los gráficos que hacías, ¿no? Entonces, yo no sé si puede haber política industrial o no, o lo difícil que debe ser que haya una política industrial. Europa recupera el paradigma. Obama en el 2013 y en un país como Estados Unidos plantea política industrial. Nosotros tenemos desde el urbanismo que facilitar la actividad industrial, por supuesto, pero lo que es verdad es que hay un factor innovación que nosotros tenemos que reclamar, ¿no? No en el plan SMART, sino en el plan sustantivo, ¿no? O sea, tenemos un déficit y esto yo creo que tendría que ser prioritario. ¿Y por qué lo entiendo esto? Porque tenemos un riesgo de una economía que se retrasa, por lo que se va retrasando frente a las otras economías. Entonces, claro, esto es un problema que yo no veo atendido. No hay un discurso sobre la innovación en este país. Hay un discurso muy banal, y por ejemplo, toda la política científica está sometida a la política económica, ¿no? Ya esto, o sea, creo que incluso sigue siendo, no sé que en este cambio ministerial, pero verdad que sí sigue siendo el ministro de Economía el que lidera la política de innovación, ¿no? Entonces, claro, esto es un tema, ¿no? Más allá de las megatendencias, y hay una cosa al final que ha salido, cómo esto se manifiesta en cada lugar. Yo últimamente, y acabo ya, me parece muy interesante lo de
el factor económico, el factor trabajo, para caracterizar lugares, porque nosotros los urbanistas trabajamos mejor en los lugares, ¿no? Desde la región hasta la ciudad, ¿no? Entonces, para nosotros es muy difícil, yo creo que tenemos que aprender a hacer diagnósticos mejores y hacerlos activos en la planificación. Por ejemplo, ¿cuál es el potencial de un territorio para mejorar? Esto es lo más difícil, porque claro, nosotros podemos dibujar en un plano, en un papel podemos dibujar edificios volando, no sé si, pero y esto yo creo que esta toma de tierra en relación con la economía, el sustrato económico, las personas, el empleo, concepto de vulnerabilidad, es decir, cómo determinados lugares, y enlazo con lo anterior, tienen potencial, o qué potencial tienen, porque esto no lo sabemos los urbanistas, no tenemos ni idea. Esto tenemos que dialogar, tenemos que ver qué potencial tienen estos lugares que son vulnerables para dejar de serlo. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y creo, hemos trabajado mucho con el grano grueso y tenemos que ir con el grano fino. Ese análisis que llamabas tú, que yo lo he visto en otro, de autocorrelación espacial, es muy interesante cómo fenómenos que a grandes rasgos creemos que desempleo, y de repente el empleo está rodeado de desempleo, el pequeño barrio que está, esa lógica de clúster, pero también de desigualdad en los clústeres, ¿no? de territorialización de los problemas. Para mí tenemos que trabajar con un grano mucho más fino, y nosotros estamos siempre con el grano grueso, ¿no? Simplemente querría no plantear dudas, no plantear aquí preguntas, sino decir simplemente que yo creo que hay cosas que he visto a lo largo de las ponencias, de la reflexión, que deberían trasladarse a la acción en la planificación, indudablemente, y también en el espacio. No podemos quedarnos en el diagnóstico, y yo creo que esa sería la clave, no quedarnos, sino trasladarlo esto al urbanismo, a la ordenación del territorio, por supuesto a las políticas territoriales. Gracias. Mónica, terminamos. Sí, solo apuntar dos cosas en relación como a la pregunta de cómo se reacciona a la vulnerabilidad y si existen respuestas. Yo coincido un poco contigo en ámbito local, yo creo que sí se han dado algunas respuestas interesantes, existen experiencias interesantes, y fundamentalmente me parece que hay el elemento interesante que todas estas respuestas, estas experiencias están impulsadas por parte de la sociedad civil, y ahí está el elemento, ¿no? de mayor peso desde mi punto de vista. Y luego solo apuntar para llevarme la discusión a mi campo, solamente que quizá, y una pena que Óscar no haya podido estar aquí con nosotros, que quizá el metabolismo urbano, a escala urbana, como se ha podido ver, yo trabajo a otro nivel en concreto, pero sí que apuntar que estudios del metabolismo urbano o al metabolismo de ciudad, ahí hay todo un debate un poco en términos, en literatura, de que se entiende por urbano, por ciudad y demás, pero bueno, digamos que podría ser una herramienta muy útil para mejorar un poco ese diagnóstico, quizá, ¿no? Para ver cómo se comporta ese sistema ciudad que está insertado en un socioecosistema, cómo se mueven los flujos y cómo reaccionan. También porque, digamos, dentro de los estudios del metabolismo urbano hay como dos vertientes: la vertiente que que hace el análisis sobre la ciudad como sistema en su conjunto, pero también otro tipo de enfoque que va más a las unidades funcionales dentro de esa ciudad, que son los hogares, por supuesto, pero son las industrias, son los servicios, y digamos que creo que podría ser una herramienta bastante valiosa para mejorar el diagnóstico y para apuntar algunas soluciones normativas a la vulnerabilidad. ¿Tú has detectado en el análisis que hiciste por comunidades autónomas algún elemento especial de vulnerabilidad a través de energía o de
o del análisis de flujos de materiales? Bueno, decir eso, que nosotros en nuestro análisis no bajamos por el tipo de datos con los que trabajamos, no bajamos al nivel de ciudad. Los datos con los que trabajamos son representativos con mucha escala de región, y digamos que los elementos de mayor importancia a los cuales hemos podido detectar son fundamentalmente, apuntan a el consumo energético, sobre todo donde ahora mismo la análisis está más avanzada, apuntan a un crecimiento en general durante el periodo de estudio de 2006 a 2012, que era el que analizamos nosotros, de fuerte crecimiento en general, pero así, como apuntaba también antes, alrededor de los años del 2009-2010 sí que, y sobre todo en algunas regiones, se notan descensos importantes y frenos importantes, probablemente y seguramente debidos a la crisis y a cómo se refleja esto dentro del funcionamiento de los hogares. De acuerdo. Muchas gracias. Pues ahora creo que si alguien tiene que hacer alguna pregunta tiene que enfrentarse al hecho de que vamos fuera de tiempo y a la mirada amenazante de Luis. Pero si es capaz de superar esas barreras, pues adelante. No miramos mal a nadie, eso me pregunta. Sí, tenemos una cuestión. A mí me pasa un poco como a Luis, que desde nuestra actividad urbanística quizá estos análisis nos superan conceptualmente, pero finalmente me desperta un poco esos retos del urbanista que califica el suelo, lo dimensiona, nota con retos del cambio estructural de la economía, que no sabemos exactamente dónde va, y a la vez una exigencia de respuesta ante los problemas del cambio climático que tú apuntabas como moderador. Entonces, nosotros trabajamos en el Ayuntamiento de Madrid y habíamos identificado algunos trabajos internos como la actividad económica, y Carlos lo conoce bien, en realidad no está vosotros lo veréis ahora, ¿no? Ya lo sabéis, está desplazada respecto a lo que hemos entendido siempre como las áreas de actividad económica industrial tradicional. Está en otro sitio y, por tanto, por un lado tienes que tomar actuaciones de preservación para ganar en residencia o incentivación de que es allí donde tiene que estar, a veces más cerca de la localización de la residencia de lo que creíamos, y por tanto eso nos puede ayudar a un mejor comportamiento del metabolismo urbano, regional, porque vamos a inducir menor movilidad. Si reconocemos eso, a lo mejor nos encontramos con que toda nuestra dinámica de mejora de la ciudad, del espacio urbano, vinculada al movimiento moderno y demás, en la que vamos limpiando, vamos segregando cosas, tenemos que recomponerla radicalmente. Y en vez de limpiar patios de manzana, tenemos que acentuar su capacidad de albergar aquellas actividades que requieren algo más que un piso, que requieren una nave, que requieren otro tipo de actividad. Entonces, yo creo que ser conscientes de eso nos va a obligar a reconsiderar el modelo de ciudad, a que no nos sean útiles aquellas áreas industriales que hemos reservado, que hemos complementado con nuevos espacios. Tenemos todo planificado para duplicar o triplicar el suelo productivo, resulta que no nos va a hacer falta, porque no necesitaremos manufactura, sino otra cosa más terciarizada, y tenemos que repensarnos intensamente para, a través de la normativa, de la ordenación de detalle, ser capaces de responder de otra manera y eliminar movimientos, aprovechar el potencial de los transportes que ya tenemos en la ciudad central o en las periferias que podemos reorganizar y recualificar en vez de crecer. Y bueno, pues es un motivo interesante de revisión del planeamiento general. Hasta aquí ha llegado la... Yo solo quiero recordaros a los que estáis aquí que esto es hay que agradecer a todos los ponentes y presentes que han venido a beneficio de inventario, ¿no? Que han venido solamente por intercambiar información y conocimiento, ¿no? No cobres. Como ya quedaba. No, lo quiere decir que, bueno, que este tipo, o sea, que existe una posibilidad de desarrollo de información que todos atesoramos y que esta es una manera de realizarlo y que yo os animo a que la hagamos en otros círculos, ¿no? Desde acudiendo a los espacios donde se producen las demandas
y que creo que seguro que todos nosotros y vosotras estáis dispuestos a ello, ¿no? Y nada, pues agradecer a los que han venido, tanto a los que pertenecen a la red como a los que no pertenecen a la red, y sobre todo a José Carlos Fariña, que ha venido ya fuera de red, ¿no? Fuera de red, y por tanto, ¿no? Como los trapecistas buenos, ¿no? a esta información. Bueno, te llevo un casco ahí, llevo un casco. Puedes llamar a quien quieras de aquí de la mesa que vaya a tu escuela un día. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. A todos por venir.